Volvemos a nuestra provincia y tal cual que les había adelantado en el bloque anterior, lo vamos a recibir ahora con muchísimo gusto, por supuesto, a quien ya les comenté, es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta y a su vez también es presidente del partido País. Estamos hablando del doctor Benjamín Cruz, a quien lo recibo con mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, secretario? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noche ya, ¿no? Exacto, crepúsculo, para nosotros. Bueno, claro, el crepúsculo de Salta, Benjamín. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? Crepúsculo es para los vampiros, ¿no? No, claro, bueno, algo de eso me dijeron que hay por ahí, algo de eso. No hablemos mejor, Benjamín, no nos pisemos el poncho entre nosotros. Bueno, un gusto, Benja, gracias por tu tiempo, gracias. Igualmente, Daniel, un placer siempre hablar con vos. Gracias. Bueno, me gustaría que comencemos con lo que es la gestión, porque yo le contaba a la audiencia, bueno, ya saben, el doctor Benjamín Cruz es secretario de Gobierno de la Municipalidad, y es el secretario político, ¿no? Del ministro de Gobierno, el secretario de Gobierno son los funcionarios políticos, y me gustaría, desde ese punto de... Y eso fue bautizado por usted, ¿no? El secretario de Gobierno, que es secretario político de la gestión. No, bueno, pero no un invento, ese así de años. Así que me gustaría, secretario, que arranquemos con eso, tu mirada política sobre lo que fue tanto la apertura legislativa por parte del gobernador a nivel provincial y de la doctora Bettina Romero a nivel municipal. Pero me gustaría que vos, como hombre de la política, como secretario político, me des tu mirada sobre lo que lo escuchaste decir al gobernador Gustavo Sáenz, a quien conoces, o uno de los que más lo conoce. Bien, la verdad que han sido dos discursos bastante fuertes, con mucho, como yo vengo diciendo, ¿no? Los dos hablaron con el corazón, al margen de que había quizás un libreto o algo planteado o preparado para dar las correspondientes explicaciones, tanto a la Cámara de Senadores y Diputados como al Consejo Deliberante. En muchos momentos hablaron mucho con el corazón, y con esa fortaleza que lo caracteriza los dos, ¿no? De estar, mostrar, por lo menos desde el lado de Bettina Romero, estar en la sintonía del gobierno provincial, porque muchas veces invocó parte del discurso del gobernador, y el gobernador siendo duro con aquellos que han sido muy críticos, ¿no? Con la gestión de él, críticos desde, como él lo dijo, ya todo un escritorio, desde el living de la casa, o desde un café, diciendo quién hace o quién no hace, siendo de que el acompañamiento que él tuvo han sido pura y específicamente de los que siempre están, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno de que tengamos hoy encabezando no solo el gobierno provincial, sino el gobierno municipal, dos personas con mucho carácter, con mucha gestión, como lo vengo diciendo en todas las radios. Creo que si hay algo que yo me caracterizo, que me identifico con ellos, es esto, ¿no? De que son dos personas y dos funcionarios de gestión y acción. Y esto que tiene que decir de gestionar fondos a nivel nacional e internacional, de acciones, porque la cantidad de frentes de obra que tenemos a nivel provincial y municipal, la verdad que es único en la historia. Entonces, y al margen de eso, también buscar hacia adentro la profesionalización y jerarquización de lo que es el empleado municipal y el empleado provincial. Pero bueno, como les digo, nosotros no somos de hablar mucho, sino de hacer mucho. Y lo que hablan de la gestión, tanto de Gustavo como de Bettina, son las obras, ¿no? Así que bueno, hoy estamos en ese panorama político, sabemos que ambos discursos, no hay que negarlo, tuvieron un tinte bastante electoral, porque estamos en cuenta regresiva el 14 de mayo, así que no podría no tener un tinte electoral, porque negarlo sería de no entender la política, y sobre todo el último discurso de ambos de esta primera gestión, ¿no? Porque también ambos recalcaron fuertemente las ganas que tienen de buscar la reelección, tanto Gustavo Sáenz para el gobernador como Bettina Romero para el intendente. Exacto. Yo por ahí escuché, ¿no?, por parte de algunos sectores de la oposición, tanto de a Bettina Romero como al gobernador Gustavo Sáenz, decir que hicieron política en la exposición. Y yo digo, bueno, pero es obvio que hagan política, si son políticos, estamos en tiempo político, tienen responsabilidad política y quieran o no, estamos en un terreno
electoral para lo que es la elección de mayo. Me parece que es casi ilógico. Ahora, Dani, sí. Pero yo creo que aquel que plantea esa situación y critica eso es porque no entiende de política. Claro, nosotros hacemos política desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Sí? Todas las acciones que hacemos son políticas, pero hay que ponerle un título. Tenemos la política electoral, la política financiera, la política económica, la política de educación, la política de turismo, la política social, la política empresarial. O sea, que aquel que niega, que no hace política o él reniega de la política o dice que es político, no existe o no conoce prácticamente del significado de lo que es prácticamente la política, ¿no? Exacto. Ahora, vos hacías referencia, Benjamín, a esto, ¿no? Decías que tanto el gobernador como la intendenta hablaron, digamos, en términos que por ahí yo decía cuando analizaba los discursos, yo decía que vos has visto que siempre se utiliza y dice, no, es políticamente incorrecto que digamos tal o determinada cosa, y por ahí eso termina ocultando situaciones que todo el mundo los ve pero que nadie se anima a manifestarla, y el gobernador tuvo, y me pareció fantástico que lo haga, la firmeza, la valentía de decirlo ante la Asamblea Legislativa, que le parecía que era muy pobre que aquellos opositores sentados de sus bancas legislativas sin haber contado qué hicieron en favor de los salteños, bueno, cuestionaran tanto la gestión. Y lo mismo dijo la intendenta cuando dijo, hay un montón que desde la comodidad de no sé dónde me cuestionan, pero nosotros tenemos que ponerle el pecho a las balas todos los días. Lo hace el gobernador, lo hace la intendente y lo hace vos ahora en la municipalidad. Entonces es muy cómodo desde afuera cuestionar, pero hay que estar ahí en la trinchera. Totalmente, yo lo digo, no es de cara dura salir a gestionar. Bueno, más clarito todavía, claro. Es salir a criticar sin haber hecho, sin haber probado o sin haber arriesgado, ¿no? Porque muchos de los que hoy, tanto el gobernador como el intendente y los funcionarios que estamos en la vidriera de esto, nos jugamos nuestra carrera política, nos jugamos nuestra trayectoria, nos jugamos un nombre, nos jugamos una profesión. Entonces, a mí no me da miedo decir que soy político, al margen de los otros títulos que pueda tener, de abogado, de docente universitario, del deporte que me llevó a ser cercano y judo. Yo, antes que todo eso, digo que soy político, no me da vergüenza, soy orgullosamente un salteño que se dedica a la política al 100%, y soy de los que dan la cara, soy de los que hacen, soy de los que se equivocan, y muchas veces el que se equivoca es porque hace. Aquel que no se equivoca muchas veces porque, como vos decimos, ¿no?, está sentado en el living de su casa, en un café, criticando, observando, y sin haber gestionado, no haber probado el tema de qué es lo que es estar en acción, estar en el terreno, o como quien dice, ensuciándose los zapatos, ¿no? Exacto. El gobernador hizo un largo repaso de todo lo que fueron estos 3 años de gestión. Y fíjate vos que el gobernador, y lo mismo decía Bettina Romero, son 3 años de gestión concretos hasta ahora, pero de esos 3 años 2 hubo pandemia. Es como si algunos por ahí, ¿no? Yo digo, lo de la oposición critican, pero vos decís, bueno, son 3 años de gestión, pero en 2 hubo pandemia, o sea que en realidad hay 1 año de gestión. Dani, yo por ahí te corrijo un poquito, porque ¿quién dijo que terminó la pandemia? La pandemia no terminó, nadie le dio una finalización a la pandemia. De que haya habido, se hayan levantado ciertas restricciones, correcto, que haya habido un relajamiento muchas veces de la sociedad en la que estamos, pero las medidas que se han tomado durante pandemia, muchas de ellas todavía siguen vigentes. Todavía están, es muchas verdad. de ellas tenemos que cumplirlas. Es verdad. Y han sido 2 años durísimos de pandemia, sí, muy estrictos, con situaciones en las cuales, como quien dice, había que tenerlas bien puestas para tomar las decisiones que han tomado nuestros gobernantes. En el caso específico de Gustavo y Bettina. ¿Por qué, Daniel? Porque cuando tomaba una decisión un viernes el gobernador, habían muchos que lo aplaudían y otros que lo criticaban. Al viernes siguiente tomaba otras decisiones y el que lo aplaudía lo puteaba, sí, y el que lo criticaba lo aplaudía. Entonces había, como te digo, tenerlas bien puestas para plantear esta situación, de estar a la altura de las circunstancias, dar la cara a la sociedad y sobre todo arriesgarse, como nos tocó a nosotros, arriesgar nuestra vida. A mí, desde el cargo en el que estuve, secretario de Seguridad, no paré un solo minuto de mi vida durante esos 2 años de pandemia, ¿sí? Me contagié 3 veces, puse en riesgo mi familia, puse en riesgo mi hijo, puse en riesgo mi padre, pero sin embargo el deber me llamaba, la función me llamaba, y yo soy de los que se comprometen, soy de los que se hace y soy de los que deja todo en el terreno.
¿Por qué? Porque me identifico mucho con los dos dueños del proyecto, el proyecto Gustavo Sáenz y el proyecto Bettina Romero. Exacto. Vayamos un poquito al tema de la gestión también. La intendenta repasó toda, ¿no? Hay un montón de cosas que se han hecho en este tiempo y que se siguen haciendo. ¿Y cuál es tu mirada para vos como el secretario político? Si a vos te preguntan, haceme una síntesis y sintetizame la gestión de Bettina Romero, ¿qué diría doctor Cruz? Como te decía recién hace rato, gestión, acción, estar con los vecinos, esto de poder hacerse cargo de distintas situaciones, en el caso de que no sacarse el lazo y tirárselo a otro, son situaciones en las que lo valorable de Bettina, que hoy yo lo veo desde adentro, que nosotros, o sea, el proyecto de Gustavo, cuando Gustavo fue el intendente, los 4 años que estuvo, 2015-2019, Bettina, hubo una continuidad de ella en todo lo que el gobernador que venía haciendo bien, todo lo que fue esto de plan integral, de lo que fue la reconversión de la familia Carrera, el área de Sonosi, el área de ambiente, el área de obras públicas, de trabajar 24 horas en obras públicas, de día, de noche. Entonces, esa continuidad que le da, habla mucho de que ella no solo piensa en lo que son las políticas de gobierno, sino que son las políticas de Estado. Y ha tomado como política de Estado esto de atender la situación del vecino, el compromiso del vecino, y lo que nos estaban pidiendo, e involucrarse en lo que quizás muchas veces no tenía nada que ver con las competencias directas de la municipalidad, sino que tenían que ver con provincia. Y esto habla de la seguridad, habla de la salud, habla de la educación, donde nosotros a través de una escuela de arte y oficio, que es el ente hoy en día, se ha jerarquizado y se está capacitando a cientos y cientos de familias para que tengan un equipo militante con convenio que se hizo con la UNCE y la Católica. Se ha continuado con lo que tiene que ver en el trabajo de obra pública, la calidad de la obra pública que se viene haciendo. Ha continuado en lo que tiene que ver en la parte ambiental, también hay una gestión que viene continuando, con lo cual esto, como le digo, de entender lo que es el largo plazo, de entender lo que es la política de Estado, la política de gobierno, y que quien venga o le toque estar, sea Bettina, sea quien tenga que ser, continúe esto, porque el salteño necesita que la provincia y que la ciudad sigan creciendo, no que nos detengamos y que pase lo mismo que pasa a nivel nacional, no que la Argentina o las provincias nacen y mueren cada 8 años o 12 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo que tiene un gobernante, y luego la matamos y vuelve a comenzar de cero. Sí. O sea que nunca tenemos la posibilidad de ser un adolescente, de ser una persona más madura, de llegar a ser joven, a llegar a ser adulto, y mucho menos de buscar esa experiencia de un país y una sociedad que tenga, que crezca como Estado. Esas son las políticas de Estado que tenemos que tener. Gustavo las plantea, Bettina las respeta, están en la misma sintonía, y yo creo que el salteño tiene que hacer esta lectura, de buscar la continuidad para luego pensar en esos bienestar, no solo lo que estamos ahora, sino que lo pensamos en qué Salta le estamos dejando a nuestros hijos. Exacto. Ahora, creo que en el turismo fue quizás en lo único que hubo continuidad, Benjamín, pero después en un montón de otras cosas, como bien decís, aquel que llegó es como que dice, bueno, yo arranco de cero, ¿no? En el turismo no, porque gracias a Dios, bueno, hubo continuidad, pero en lo demás siempre hay problemas de ese tipo. Secretario, vamos al tema de lo que pasó días pasados. Hubo un importante encuentro, nada más que en la casa del gobernador, que finca Las Costas. Hubo un encuentro de la dirigencia política de uno de los frentes, y allí creo que se mostró en foto, a través de las expresiones de ustedes, algo muy cabal, y es que está muy firme la decisión de acompañar por la reelección al gobernador, pero no solo en decirlo vamos a acompañar, sino que cada uno fundamentaba el por qué había que hacerlo, y creo que ese fue un mensaje desde lo político muy claro, Benjamín. Una reunión muy interesante, aclaró muchísimas cosas, los grises que estaban en el pensamiento o en la mentalidad o en la retina de algunos que decían ya se rompe, no se rompe, eligió a uno, eligió a otro, no, fue clarísimo lo que él planteó, él lo muestra con imágenes, con reuniones, con mensajes claros. Hacía falta muchísimo de que esa dirigencia en la cual está bajo el paraguas del gobernador, que está formando una de las alianzas políticas, diríamos nosotros, la que los llevó
a la intendencia de la gobernación, la que lo acompañó en la gestión de él y es la que lo va a llevar a la próxima reelección. En eso nosotros estamos convencidos de que va a ser así. Vamos a trabajar para eso, para que este frente y esta alianza, en la cual ya la vamos cerrando y que hoy el 14 de marzo se van a firmar las actas correspondientes, va a ser así. Lo hizo llegar, lo acompañó y lo va a llevar a la reelección a Gustavo Sáenz. Uh-huh. Ahora, hacías referencia a un tema que fue el que nos ocupó, digamos, todo lo que hacemos en este caso, periodismo y análisis político. Bueno, esta versión, ¿no? Mirá, la relación de Gustavo con Bettina está muy tensa, no va a tener continuidad, vamos a hacer esto, y esto yo lo puedo contar ahora y lo voy a hacer, porque ya está, el tema se superó, pero hay que decirle a la audiencia que el doctor Benjamín Cruz fue uno de los que más trabajó, junto a otros, ¿no?, dirigentes, pero de los que más trabajaste, Benjamín, con la idea de darle continuidad a este proyecto político en común, y bueno, y hoy dio su fruto porque el frente se mantuvo, hay que ir a una elección, habrá que competir, pero bueno, vos fuiste uno de los que más trabajó para que esto tenga continuidad. En eso, Daniel, le agradezco que haya hecho hincapié en eso, pero la verdad que lo digo con orgullo de que sé que la política se construye con diálogo, con conversación, con gestión, con esto de poder sentar y hacer ver distintas partes cómo son las metas que tenemos, los objetivos que tenemos, qué tenemos en común, por qué llegamos, por qué tiene que seguir siendo la fórmula ganadora, porque entonces sí me tocó estar en el medio, ya lo vengo haciendo como una señal del gobernador, que en junio del 2022 me pidió de que acompañe al intendente en su proyecto en lo que es la Secretaría de Gobierno. Lo hice fortaleciendo los vínculos con el Consejo Liberante, con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Faltas, el ente regulador, con Agua del Norte, y hoy en este rol político también me tocó hacerlo. Como digo, a mí son los roles que más me gustan hacer, que me encantan gestionar, acercar partes, convencer, agotar todas las instancias, porque si no agotamos todas las instancias también quedamos con esa intranquilidad de saber si dimos todo o hicimos todo para que esto resulte, y el resultado fue bueno. Estamos hoy a punto de la constitución de este frente, que el 14 de marzo va a haber con la conducción de Gustavo Sáenz y dos alianzas que todavía no está definida. Del otro lado cuál es el nombre que van a llevar. De este lado sabemos que se va a llamar Salta nos une, con los distintos partidos que se van a moldar, con las puertas abiertas para quienes se quieran seguir sumando. No, por supuesto. Bueno, recordemos que en el caso del doctor Cruz, él es el referente o el dirigente, el presidente del partido País, que País, ese partido, fue uno de los pocos que lo acompañaron a Gustavo Sáenz allá cuando decidió, ¿no? Cuando ya le cerraron las puertas del PJ, porque convengamos que Gustavo Sáenz se fue del PJ no porque tenía ganas, sino porque le cerraron la puerta, lo traicionaron, le hicieron de todo. Y ahí se conforma fue así, 2013 cuando Gustavo, de ser en ese momento el candidato más querido, y el que la gente seguía más, se produjo esa, podemos decir, esa traición, en la cual el único que en esa lista perdió con el voto castigo, famoso voto castigo, pero eso yo creo que nos hizo madurar como equipo, nos hizo madurar a él mismo como gestor, porque él venía de ganar muchas elecciones para estar acompañando a distintos, en ese momento, gobernadores, intendentes. Lo hizo madurar mucho, se decidió tomar el toro por las astas en esto que teníamos que hacer, a ver cómo hacemos para que estos partidos dejen de elegir a dedo, dejen de tomar esas decisiones, y se comenzó a crear el Partido País. De esta manera, el 26 de enero del 2015 nace el Partido País, con la personería jurídico-política otorgada por la Secretaría Electoral, y nos dio la posibilidad de participar este 2015 en las elecciones donde Gustavo se jugó una interna muy fuerte contra Guillermo Durán Cornejo, en la cual le daban las encuestas 20 puntos bajos, donde los revertimos nosotros, ganamos esta primera batalla, como quien dice, y luego jugando una elección general contra el candidato del gobernador en ese momento, que era Javier David, y donde Gustavo dio ese batacazo y le demostró a la sociedad salteña cómo se hace esta verdadera política, que era con cara a la frente, con cara al vecino, recorriendo los barrios, caminando los barrios y atendiendo más que nada el compromiso con el vecino, y después cumpliéndole más que nada, ¿no? Mire que usted, que le alcanzaron 4 años de intendencia para luego llegar a la gobernación. No, claro, no, fue un récord. Ahora, aquellos momentos yo recuerdo, como periodista,
y vos lo viviste desde adentro, Benjamín, ¿cuánto le decían a Gustavo, vos estás loco, cómo se te ocurre que vas a ir por la gobernación de acá? No, anda a la Cámara de Diputados, sé presidente de la Cámara, no te jugué a esa porque no vas a ganar. Bueno, fue una cosa de loco, y ahí apareció la convicción de Gustavo, pero también, y esto también hay que decirlo, de dirigentes como vos, que desde un comienzo le dijiste al gobernador Gustavo, vamos porque vamos a ganar, y bueno, y lo consiguieron. Eso hay que recordarlo también, Benjamín. Sí, como te digo, siempre lo cuento, ¿no? Lo cuento porque y Gustavo lo recalca mucho cuando él nos dice en ese momento, estos son los momentos en donde se pierde lo que se perdió mucho en la política, que es la lealtad, la convicción, el acompañamiento y la amistad, ¿sí? Entonces en eso él encontró hoy compañeros de trabajo, funcionarios o amigos o cercanos que estamos a él, de que en ese momento no hubo traiciones, hubo acompañamiento y hubo una credibilidad en el proyecto Gustavo Sáenz. Entonces, como yo le digo y se lo dije a él muchas veces, yo por Gustavo Sáenz salgo a pelear al diálogo con Ricardo Ariente. Eso encuentran en mí, voy a hacer así y lo vamos a hacer yo con el proyecto de Betina, vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Exacto. Ahora, en su momento, cuando estaba, que algunos la fogoneaban, porque esto también, así como sinceraron las cosas la intendenta y el gobernador, nosotros también digamos las cosas como son. Desde algunos sectores se fogoneaba mucho la idea de que se rompa el acuerdo político entre Betina y Gustavo, entre Gustavo y Betina. Y bueno, porque hay algunos sectores que les interesa que esto no pueda llegar a funcionar. Entonces en algún momento se dijo no, porque si aparece alguien para disputar internamente la posibilidad de la intendencia, entonces Betina Romero se va. Y de manera contundente Betina Romero agarró, se quedó y dijo, bueno, tengo que competir con quién, con Durán, con Emiliano Durán, bueno, compito con él, pero no solo con él, sino con los otros. Y eso me parece también que hay que destacarlo, porque vos también tuviste que ver ahí, y ahí está el rol político de tu secretaría. No, por supuesto, yo creo que esto no es para tibio, Dani, ¿sí? Y lo digo así, ¿no? La política no es para tibio, la política es para personas, como digo, que están preparadas. Acá no podemos improvisar. Muchos de estos que opinaban de esta manera, que se tienen que romper, no tienen que romper, es porque se beneficiaban con esta ruptura, no tenga duda. O les convenía en otras situaciones cómo iban a ganar. Pero lo que entendemos mucho de política, hacemos una lectura a largo plazo, entendíamos de que este tipo viene ganando en 2015, 2017, 2019, 2021, y ¿por qué no lo va a hacer en 2023? Si cada vez estamos más fortalecidos. Esa es la mirada que tenemos, es la mirada que tengo desde lo personal, es lo que nos muestra y nos enseña el gobernador, y lo que hoy Betina está pregonando también en estas sintonías. Y bueno, yo creo que y la política es así, la democracia así le da derecho a que todos participen. Después cada uno jugará su carta, cada uno jugará su estrategia, claro. Y cada uno sabrá cómo mueve la ficha de este ajedrez, en el cual luego tienen que quedar parados un solo gobernador, una sola intendenta y los diputados, senadores y concejales que nos acompañan. Exacto. Apelo al constructor político, al armador político que sos, Benjamín Cruz. ¿Cómo se te ocurre que puede ser, obviamente es un tema que se tiene que discutir puertas adentro del frente, con todos los partidos que lo componen, en este caso en Unidos por Salta, pero ¿cuál crees vos que tiene que ser la mejor estrategia respecto de la cantidad de listas que hay que llevar como candidatos a diputados, como candidatos a concejales? Dame una mirada, no me planteé la idea de la estrategia, pero en general, ¿cómo se te ocurre que debería presentarse? Yo creo, Dani, de que esto sea así, para acompañar dentro del frente nuestro, no más de 3 listas, 2 listas podrían ser, 3 listas como mucho, como diputados, y debajo en concejales, hasta 5 listas no estaría mal, que acompañan distintos sectores, ¿sí? Y la idea es darle carriles al sector gremial, al sector municipal, al sector vecinal, al sector empresarial, al sector político 100%, al sector cultural y que tenga que ver mucho con el arte, con el deporte. Entonces, ¿por qué no todos los duros para que luego esos concejales peleen por esas áreas específicamente, peleen por el comercio, peleen por los vecinos, peleen por el deporte, la cultura y la educación? Y entonces esa es la manera donde uno puede tener un consejo muy plural
y de esa manera que quien le toque llevar en la cabeza del Consejo Deliberante poder aportar ideas, ordenanzas que tengan que ver, sacar las obsoletas y empezar a modernizar también lo que tiene que ver con la parte legislativa de una conducción. Y a esto yo se lo decía a los concejales, porque siempre estamos pensando en las normas, las ordenanzas, que sí, porque en Córdoba hacen así, porque en San Luis hacen así, porque Cava está haciendo así, porque ellos no pueden decir, porque en Salta maduraron, se juntaron y modernizaron todo lo que tenga que ver la parte legislativa. Bueno, eso es lo que proponía yo, que comencemos a madurar y empezar a ser espejo de otras ciudades, de otras provincias, y tenemos que tener, los profesionales los tenemos, la calidad de personas los tenemos y los políticos también los tenemos. Hay que usarlos, hay que poner una vida y darle la oportunidad de que jueguen. Hay un tema que algunos consultaban, me preguntaban, che, ¿cómo ve el armado de las listas? Porque a esta altura, bueno, hay nombres, ¿no? Vos viste cómo es, ya se empiezan a tirar nombres, pero como yo decía, hay algunos nombres que te los lanzan ahora, pero es para que, me dice, vos comentá que yo voy a hacer tal cosa, ¿viste? Me piden que vos haga, y yo digo, no, pues no se hace eso, porque algunos, vos adelantás el nombre y ya lo que hace es quemarlo, como se dice, ¿no? Para que lo bombardeen. Así que, bueno, ¿cuál es la idea? No hay paso, no hay elecciones internas. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de selección de los candidatos, Benjamín? No, y esto yo creo que van a ser luego de la firma de los frentes, van a tener 10 días para esto, ¿no? Para el armado de lista, claro. Y donde va a tener que existir lo que pidió el gobernador, ¿no? La madurez de los políticos, dejar de lado las mezquindades, dejar de lado el personalismo, el egoísmo, y sobre todo comenzar a pensar por los vecinos. Y en esta algunos tendrán que ceder, otros tendrán que ponerse firmes, pero bueno, lo que hay que buscar es, como quien dice, un equipo de primera para poder jugar y ganar el Mundial, ¿no? Exacto. Ya vamos cerrando. Yo recuerdo que cuando desembarca el doctor Benjamín Cruz en la municipalidad, bueno, venía de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Provincial. Un hecho, Benjamín, que todavía hay, vos hablas con algunos vecinos, alguna gente, y te relacionan mucho con el tema de seguridad. Es como que quedaste ahí identificado con ese tema. ¿Te molesta? Vos decís, bueno, no, ya no, me lo tengo que sacar a esa identidad? ¿Cómo lo vivís al tema? Porque creo que a vos te pasa, ¿no? No me molesta, Dani, la verdad que me enorgullece de que voy a algunos barrios y algunos se acuerdan, sí, porque cuando usted era subsecretario de Políticas Ambientales nos enseñó el tema de los arbolitos, el tema de los canales, el tema de tal cosa. Voy a otro lugar y me dice, sí, porque usted fue profesor de la universidad, nos enseñó de que de esta manera tenemos que encarar nuestra carrera, cuando usted fue secretario de Seguridad tal cosa. Entonces todos se acuerdan por dónde pasó Benjamín Cruz, o sea que Benjamín Cruz, como yo digo siempre, a mí me gusta leer los libros, pero también me gusta escribir la historia del libro. Por eso es lo que yo siento que en mi carrera política voy a escribir mi historia. Y parte de esa historia es la que nunca voy a negar, que son los cargos en los cuales yo fui trabajando. Y si hay personas que se acuerden porque algo bien habré hecho. Ese soy yo, esa es mi identidad y la manera de poder trabajar y que nadie se olvide de mí, por lo menos haberlo ayudado un poco. Y si hice las cosas mal también, cuando diga, para poder corregir a futuro. Exacto. Cuando llegaste al ámbito municipal, desde el Ejecutivo Provincial, desde adentro de lo que es la municipalidad, funcionarios y demás, decían, ¿qué viene a hacer Benjamín Cruz acá? Porque Benjamín Cruz está absolutamente identificado con el gobernador. Bueno, y algunos tenían algunas cosas ahí en el medio. ¿Cómo está hoy la relación? Me imagino que después de todo esto, este proceso que has vivido, sobre todo en este último, en el armado, en la consolidación de este acuerdo, me imagino que la relación debe estar bastante fluida, ¿no? No, la verdad que desde el primer día, he recibido una buena vibra por parte del gabinete, sí, algunos con algunas diferencias, más o menos, algunos que las demostraban, otros no las demostraban, pero la verdad que con el gabinete siempre hubo buena vibra. Los conocía de antes, a todos los conocía, y al que no conocía porque eran más jóvenes o no estaban en esa franja etaria que uno tuvo, traté de conocerlo y que ellos me conozcan también, y que yo no soy el enemigo, sino de que era alguien que venía a aportar, a gestionar, a dialogar y muchas veces a enseñar, y no tenía el problema de decirlo, y también a aprender de ellos, porque como digo, yo no me siento de que me la sé toda, ni el maestro de la política, sino que aprendo todos los días de un vecino, de
de un mozo, de un compañero de trabajo, de mis alumnos en la universidad, de mis hijos. Yo aprendo todo el tiempo, estoy aprendiendo para mejorar el prototipo de persona, el prototipo de político y el prototipo de profesional que quiero demostrarles el día de mañana a los salteños quién soy, ¿no? Exacto. La última, y tiene que ver con una cuestión absolutamente personal. Son un hombre de la política, todos los que están en la política no llegan porque tengan ganas nada más, sino porque tienen una idea, un objetivo. Yo quiero llegar acá, quiero llegar allá. ¿Tenés la intención de ir por algún cargo legislativo en esta elección, Benjamín? Eso lo va a determinar el proyecto, ¿no? Yo siempre fui útil al proyecto, jamás fui de lo que exigió o se encaprichó con un cargo donde me dijeron, Benja, vas a estar acá, Benja, vas a estar allá. Me dediqué a estudiar qué tenía que hacer, me dediqué a perfeccionarme lo que tenía que hacer y a especializarme en cada uno de esos rubros, por lo cual eso hoy me da una transversalidad para saber un poco de todo, ¿no? Y hablar un poco de todo y apoyar a muchos de otros secretarios, asesorar, dar consejos, por el hecho mismo de que, como digo, he ocupado distintos cargos, nunca me encapriché, y si hoy el proyecto me necesita ocupando una banca, estaré preparado y siento que voy a estar a la altura de las circunstancias. Si el proyecto me necesita en el armado político, en la ingeniería electoral, estaré en la ingeniería electoral. Todo eso se va viendo, le digo, pero como le digo, yo no soy de los que exigen, de los que piden, de los que se encaprichan por un cargo. Exacto. La última lleva un postre, frutero de postre. Repito, tenés una relación personal y política muy larga, muy cercana con el gobernador, y yo me imagino que por eso Gustavo Sáenz te dijo, Benjamín, anda, quiero que vayas a estar en el gabinete municipal. ¿Y qué te dice? ¿Qué evaluación te ha hecho? ¿Alguna evaluación de tu tarea en la Secretaría de Gobierno, Gustavo, o no? No, yo creo que él confía mucho, ¿no? En lo que me pide, en lo que me da como tarea y como función. Yo no soy de los que les lleva problemas, siempre les he llevado soluciones, y soy, como digo, de agotar todas las instancias. Y si la última instancia por ahí muchas veces el gobernador o el Gustavo Sáenz, apelo, como le digo, a él sin ningún problema, pero mientras pueda resolverlo, pueda gestionarlo y llevarle la solución y no el problema, yo creo que es lo que necesita es eso, ¿no? A los fines de vaciar su mochila, descomprimir un poco lo que es este rol que tiene y de a poco entender un poco más de la visión macro que él tiene que ver en esto. Y como le digo, él es de delegar mucho, él es de confiar y es de pedir resultados. Y Gustavo es de eso, que te pide una, dos veces, la segunda vez cuando no te pide nada es porque no, claro, ya te evaluó, ya te sacó la ficha. Ya está, ya dice, chao, este que se vaya nomás. Así es. Exactamente. Bueno, doctor Benjamín Cruz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, el secretario político, digo yo, uno de los responsables de que este frente haya seguido consolidado, ¿no? Pese a todos los rumores. Fuiste un gran armador, un gran constructor en esto, eso hay que reconocerlo y hay que destacarlo. Gracias por esta charla. La idea será que una vez que se conformen los frentes, ya nos metamos más en el terreno de los hechos concretos y veamos cómo se avanza con el tema de las candidaturas. Así que seguramente seguiremos hablando. El armado de las listas, ¿no? Seguiremos hablando, Benjamín. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco las gentilezas de siempre para conmigo. Siempre un placer charlar con vos. Y bueno, dispuesto, como te digo, a charlar las veces que sea necesario. Y muchas gracias por el espacio, Daniel. Fuerte abrazo. Otro. Gracias, Benja. Chao.